¿Se han preguntado por qué queremos y protegemos a nuestros hijos? Claro, seguramente algunos me van a responder porque son nuestros hijos, hay que quererlos y protegerlos. Y la respuesta es absolutamente correcta, pero recuerden que estamos en el mundo de la ciencia y de los porqués y siempre es bueno repreguntarse, sí, los queremos y los protegemos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué dedicamos horas de horas para ellos? Dejamos de pensar en nosotros para pensar en ellos. Porque cuando uno va a tener un hijo o ya tiene un hijo, sus prioridades cambian absolutamente. Cuando uno estaba solo, pensaba en uno y en sus actividades, y sus deseos, sus motivaciones, sus objetivos personales. Pero cuando llega una criatura, todo eso se modifica, nuestro cerebro se modifica, nuestras hormonas se modifican. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza le pone tanta concentración en ese momento, o en esa situación, o en nuestros hijos en general? Y al parecer, tiene que ver con nuestros genes y la protección de nuestros genes. Cuando nosotros protegemos a nuestros hijos, de alguna manera lo que estamos protegiendo son nuestros genes que están en ellos. Hay un autor polémico, biólogo él, llamado Dawkins, Richard Dawkins, y él le acuña el término el gen egoísta. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos no por nuestros hijos, no por nuestros nietos, sino por nuestros genes que ellos los tienen. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Eso significa que no existe el amor, que eso no tiene ningún sentido? No. Tal vez incluso el amor es una creación de la naturaleza, y estoy diciendo tal vez, es una creación de la naturaleza, es una creación de los genes para proteger ¿a quién? A ellos mismos. Miren qué interesante y qué polémico este concepto. Les quiero hacer algunas preguntas. ¿A quiénes quieren y a quiénes protegen o protegerían ustedes más? ¿A sus hijos o a los hijos de su hermano o de su hermana? Efectivamente, a nuestros hijos. ¿Y por qué? ¿Quiénes tienen más genes nuestros? ¿Nuestros hijos o los hijos de nuestro hermano o nuestra hermana? Nuestros hijos. Por eso los protegemos más, según el concepto de Dawkins. O, por ejemplo, ¿a quién protegeríamos más? ¿A los hijos de nuestros hermanos o a los hijos de unos primos? A los hijos de nuestros hermanos. ¿Quiénes tienen más genes nuestros? Los de los hermanos. ¿A quiénes protegeríamos más? ¿A los hijos de un primo o de un amigo? De un primo por la misma situación. ¿A quiénes protegeríamos más? ¿A los hijos de un amigo o a los hijos de quién sabe quién? A los hijos de un amigo. ¿Y por qué? Porque claro, ellos no tienen directa filialidad genética. Sin embargo, hemos evolucionado en grupos pequeños y entendemos que un amigo es casi un familiar. Y como es un familiar, tiene algunos genes nuestros. Ahora, esto nosotros lo pensamos de ninguna manera. No pasa por nuestra racionalidad, no pasa por nuestro intelecto, no pasa por nuestro análisis. Eso solamente sucede. ¿Y por qué sucede? Porque nuestros genes egoístas, lo único que desean es ser protegidos. Entonces, nosotros somos, según nuevamente cito a Richard Dawkins, somos una máquina protectora de genes. En la naturaleza existen muchas técnicas y muchas formas de cuidado parental, o sea, de cuidado genético. Algunas especies tienen pocas crías, como los mamíferos, por ejemplo los humanos, y se concentran mucho tiempo en esas pocas crías para asegurar su supervivencia. En cambio, en especies como en los peces o incluso en los árboles, se tienen muchas crías, muchísimas crías, y lo que se está ahí intentando es atacar por la cantidad. Alguna de esas crías sobrevivirá, alguna de esas semillas sobrevivirá, y viajará lejos y donde esté reinará. O sea, reinará tu prole, o sea, reinarán tus genes. Los árboles son fascinantes en la búsqueda de hacer que las semillas viajen lo más lejos posible. Por eso es que muchos frutos o muchas semillas son redondas, para que rueden y al rodar se alejen del árbol principal.
O, por ejemplo, hacen frutos muy ricos para que venga un animal, lo coma, la semilla se quede en el tracto digestivo y luego lo bote en el viaje, lo aleje del punto original. Miren ustedes qué interesante cómo la naturaleza, la evolución y los cientos de miles de años nos ayudan a pensar que nosotros, cuando protegemos a nuestros críos, cuando protegemos a nuestros hijos, cuando pensamos en ellos, en realidad nosotros pensamos en ellos, pero hay un empuje mayor, un empuje más profundo que nos dice protejámoslos, pero tal vez al protegerlos nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Pero no somos nosotros, en realidad son solo nuestros genes.